Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les hablaré sobre el tema de Data Warehouse. Para empezar tenemos tres definiciones. En la primera definición nos dice sistema de almacenamiento de información orientada a la decisión, que permite un acceso ágil a la información clave de una empresa, así como gran flexibilidad a la hora de definir consultas, resúmenes, diagramas o informes. Otra definición nos dice, el conjunto es un conjunto de datos integrados orientados a una materia que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones de una administración. La última definición nos dice, es un proceso continuo de mezcla de datos de varias fuentes heterogéneas, incluyendo datos históricos y adquiridos para soportar la constante necesidad de consultas, estructuradas, reportes analíticos y soporte de decisiones. Los componentes de Data Warehouse. ¿Cuáles son las fuentes de datos dentro de Data Warehouse? Tenemos los sistemas operacionales corporativos, los sistemas operacionales departamentales, es decir, son normalmente vistas de la base de datos de los sistemas corporativos e influyen dentro de un departamento de la empresa, puede ser finanzas o compras. Por otro lado tenemos las fuentes externas de información, que puede ser información de mercado, de nuestros competidores, y muy importante, entornos ofimáticos. Respecto a la extracción y transformación de los datos, vemos que según su finalidad tenemos verificación de los datos para ver si está correcto y por otro lado descubrimiento, que será dentro del entorno del data mining. Según la disponibilidad tendremos proceso informático, proceso analítico, que lo que estamos haciendo es verificar esa información y agregarla, y por último data mining, que estaría en la fase de descubrimiento de información. Según la funcionalidad tenemos la captura de información, el limpiado de completar datos. Muchas veces no disponemos de todo el registro completo y tenemos que completarlo con información. Y por último, el transporte de datos. Dentro de los componentes de Data Warehouse tendremos también un servidor de datos y herramientas de acceso de informes de reporte, que pueden ser los queries básicos, los avanzados o la tecnología multidimensional y el data mining. En esta imagen de flujo de datos podemos observar el rol que tiene Data Warehouse dentro de una implementación para una solución de Business Intelligence. Podemos observar cómo en el lado izquierdo tenemos las fuentes de datos operacionales. Estas se pueden formar de sistemas RP, sistemas CRM, archivos de texto plano y la herramienta que permitirá extraer los datos de esas fuentes se conocen como la CTL, que es una herramienta para extracción de los datos de las fuentes de datos. Y por último podemos observar cómo tenemos la representación que puede ser visual o no, como el data mining y la manifestación visual que puede ser para análisis OLAP para medio de los reportes, ¿no? Por medio de los reportes. Arquitectura ideal dentro de Data Warehouse. Tenemos por un lado una serie de fuentes que son los que están en naranjas, que son las bases de datos de sistemas operacionales. Por otro lado tenemos datos externos e islas de datos. Esto ocurre porque los fabricantes no tienen una única solución para la operativa diaria dentro de la empresa y tenemos que mezclar diferentes herramientas de diferentes fabricantes. En una arquitectura ideal tendríamos todas las bases de datos operacionales, que son las que están en naranja. Todo eso se une en una única base de datos, que es la base de datos de Data Warehouse central. El Data Warehouse al final es la aplicación que gestiona todas las bases de datos diferentes que están arriba. Y por último tenemos los Data Marts que están en verde, que son las bases de datos departamentales. El Data Marts. ¿Qué es Data Marts? Es una versión especial de la base de datos donde tenemos el acceso restringido solo a los datos que maneja ese departamento dentro de la empresa. Y sobre ella se construyen los sistemas de apoyo de decisión tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. ¿Cuál sería la estructura real dentro de nuestro sistema de Data Warehouse? Tenemos diferentes herramientas que están en naranja, que puede ser Oracle, CRM, herramientas de e-commerce. Lo que sucede aquí es que no tenemos un único data warehouse. Tenemos diferentes data warehouse. Uno de marketing, otro financiero. ¿Qué sucede en la arquitectura real? Como tenemos diferentes data warehouse, tenemos sistemas replicados, datos replicados y esto nos lleva a inconsistencias. Inconvenientes que tenemos. Cada componente requiere su herramienta, tecnología, datos, metadatos y definición e integración de procesos. Ningún vendedor ofrece una solución completa que resuelve el 100% de necesidades. Las realimentaciones del sistema demandan un diseño y unos componentes con prestaciones elevadas. También otro inconveniente es
debe conocerse en profundidad todos los componentes de la arquitectura. La solución aquí es la arquitectura federada, que es un esquema parecido al que teníamos anterior, pero hay una zona clave que es la zona federada, que es la base de datos y que está en amarillo. ¿Qué es lo que hace? Alimenta nuestros diferentes data warehouse, pero se alimenta desde un único punto, con lo cual se eliminan las inconsistencias que se tenían en la arquitectura real. La arquitectura federada es la única manera de lograr la compartición de datos integrada a través de múltiples canales y sistemas. Permite integrar data warehouse propios y ajenos, aplicando aplicaciones de análisis, etc. La homogeneidad es deseable pero inviable en el más del 95% de las empresas. La tendencia es que sin federación de los CRMs no hay futuro. Ahora les hablaré sobre la tecnología OLAP. La tecnología OLAP proviene de procesamiento analítico online y define una tecnología que se basa en el análisis multidimensional de los datos y que se le permite al usuario tener una visión más rápida e interactiva de los datos. La tecnología OLAP se utiliza en entornos muy diversos, pero sobre todo en entornos en donde la complejidad de los datos y las consultas es bastante elevada y sirve para la toma de decisiones. ¿Cómo se organiza? El modelo de la tecnología OLAP, la información es vista como cubos, los cuales consisten en categorías descriptivas, que serían las dimensiones, y valores cuantitativos, que serían las medidas. Aquí podemos ver un ejemplo de estructura multidimensional. Como vemos, tenemos los valores que están dentro del cubo, es 212, 21, y tenemos una serie de dimensiones. En este caso tenemos diferentes productos, meses y países. Con cual, si decimos cuáles son las ventas del producto 1 durante todo el año, lo que tenemos es su sumatoria de los datos de las medidas almacenadas. En este caso lo tendríamos en la primera fila del cubo. Como vemos aquí, podemos tener una estructura de ventas, productos y tiendas, y cada uno lo vamos poniendo en un eje de ese cubo. Además es una estructura pero que también podemos ir modificando y agregar de diferentes formas. Como vemos aquí, podemos tener un producto de ración, que sería esa zona del cubo que se ha sacado, una región por tiempo, que sería la central, o un producto por tiempo. Obteniendo los sumatorios tenemos esos datos. Las utilidades del OLAP. Las utilidades que presentan las aplicaciones OLAP son las siguientes. Tienen acceso a grandes cantidades de datos, analizan las relaciones entre muchos tipos de elementos empresariales, involucran datos agregados, comparan datos agregados a través de periodos jerárquicos. Los beneficios del OLAP también podría ser es de fácil uso y acceso flexible para el usuario. Los datos están organizados en varias dimensiones, lo que permite que los usuarios hagan un mejor análisis. Ahorro generado para la productividad de personal altamente profesional y caro que usa permanente software y sistemas de información. Bueno, eso sería todo respecto al tema de Data Warehouse. Muchas gracias.